Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de cómo ser youtubers. Te voy a dar 3 tips. Hoy te voy a dar 3 tips para ser youtuber de una forma muy diferente a la que estás acostumbrado a ver en este canal, ¿no? Que siempre te hablan de lo mismo, ¿no? De si el título, que si las miniaturas, que si los hashtags, que si bla 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 bla. Si he conseguido estos seguidores en Instagram o estos seguidores en TikTok, es por algo, ¿no? Pues bueno, vamos a utilizarlo aquí en YouTube. Veamos qué es. Paso número 1. Vamos a jugar con las emociones. Para mí, en mi sector es muy fácil, muy sencillo, ya que me dedico al mundo del emprendimiento, a generar fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, es muy fácil, muy sencillo para mí hablar de bancos, hablar de políticos, de impuestos, Hacienda. La gente se vuelve loca ahí criticando y diciendo de todo. Entonces, bueno, es muy fácil y muy sencillo. Ahora tenemos que ver en nuestro sector cómo lo podemos hacer. ¿Qué enemigo en común tenemos para llamar esa atención? Bla, 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 bla. Os voy a poner un caso en el que una persona, Andrew Day, que es muy famoso en el tema del marketing, utilizó esta potente herramienta en Twitter y puso que la comunidad no, puso que las películas de Star Wars eran una castaña. Entonces toda la comunidad de Star Wars se le volcó, lo criticaron al máximo, pero detrás de todo esto había la estrategia de marketing de vender un curso de cómo ligar sin ser un friki. O sea, los llamó frikis también aparte ahí de una manera diferente. ¿Que son frikis? Sí. ¿Se lo dicen ellos? Sí, pero tú no se lo puedes decir. Es algo así raro, algo diferente. Y yo tampoco puedo porque mi mejor amigo me hizo verlas todas, desde por la mañana hasta la noche, viendo todas Star Wars en orden. Bueno, me sangraban los ojos ya de tanto disparito, de tanto... fue una tortura. Bla, 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 bla. Consejo número 2 para cómo ser youtubers. El tip número 2. Vamos a ver cómo ser youtubers. Tenemos que hacer vídeos estimulantes, darle ahí un poquillo de gracia. Ahora está la herramienta CapCut, que bueno, todo el mundo está ahí metiendo subtítulos. Pues, métele ahí algún emoji, ahí alguna mierda o algún, no sé, algo que llame la atención. Juega con los subtítulos, mételos ahí diferentes, cambia los colores, etcétera. Tienes que darle vidilla o pantallazos de estadísticas, de números, de cosas que vea que la gente... Que no se queden ahí como hola, soy Javi y bueno, y en este vídeo vengo a enseñarte cómo... Al final cambias, tío, la gente quiere estímulos, bla, 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 bla. Sí, que sé perfectamente lo que estáis pensando, que, hostia, Javi, ¿cómo te curran los vídeos? ¿Cómo molan tus vídeos? Pues bueno, tengo que decirte un pequeño secreto, y es que no soy yo quien los edita, yo no tengo ni pajorera idea, ni idea. Vamos, aquí el que se encarga es Salva, o si lo queréis buscar en el canal en YouTube se llama Matercore, que es un fenómeno el tío de ordenadores y este tipo de cosas. Yo igual soy más echado para adelante a la hora de la cámara, ¿no? Del tú a tú, pero él en edición de vídeo, increíble. Es más, el problema se lo doy yo porque me trabo, me quedo en blanco, se quedan pautas ahí en mitad del vídeo y aún así no os dais cuenta porque lo soluciona todo. Es un crack. Es más, te dejo aquí el vídeo para que lo conozcas. Bla, 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 bla. Tip número 3. Consejo número 3 para cómo ser youtubers. Bueno, pues es que a la gente le encanta, le apasiona corregir. Ya puedes hacerte un vídeo abierto, por ejemplo... uno que tengo de una casa que reformo, ¿no? Una casa que compro por 55, reformo por 30 y vendo en 140. Ya te dicen de todo, de todo. ¿Y los impuestos qué? ¿Y cuánto desgravas? ¿Y cuánto te ha costado la reforma? Porque eso seguramente los materiales... Bueno, y siempre intentan corregir, siempre intentan controlarlo todo al máximo. O por ejemplo, cuando una vez un banco que me dijo, no, pues si metes los 100.000 euros aquí a plazo fijo, vas a tener un retorno de unos 20.000 dentro de 10 años. Y esto,
explota la cabeza, lo invierto en inmuebles, en 3-4 inmuebles y le saco mucha más rentabilidad en 2-3 años. Y la gente es como que, sí, pero tienes que pagar impuestos, que sí, que todo eso lo sé, pero la gente le gusta corregir, la gente le gusta interactuar, decir, mira qué conocimientos tengo, y entonces te lo pone todo en comentarios, no tienen ni mejor idea, y te dicen de todo, pero te hacen viral el vídeo. O sea, dejaré de saber lo que tengo que pagar y lo que no. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy de los 3 tips de cómo ser youtuber. Si os ha gustado, pues dejadmelo aquí en comentarios. Si hay algún tip que no conocíais, pues oye, pues yo os lo agradezco. Ahora bien, pues, bueno, ha sido totalmente diferente porque no son los típicos de los hashtags, la música en tendencia, el título, etcétera, ¿no? Yo creo que ha sido algo diferente. De hecho, si me seguís y habéis visto la lista que os dejo aquí, la lista de tips para ser youtuber, a cómo ser youtuber, si los habéis visto todos y os fijáis en este vídeo, os fijaréis en la descripción cómo lo hago, el mensaje, el comentario que os he dejado fijado, todo lo que hago para que este canal llegue a casi 10.000, que nos queda muy poquito, nos quedará una semana para llegar a nuestros primeros 10.000 suscriptores, que estoy muy contento y muy emocionado. Y por eso quiero regalaros una consultoría totalmente gratuita a todos los que me dejéis aquí abajo vuestro canal de YouTube. Yo personalmente voy a revisarlo y os voy a decir qué es lo que cambiaría, modificaría para que realmente ese canal pues crezca de una manera orgánica lo más rápido posible, como ha sido que hemos llegado a los 10.000 en nada, en cuestión de muy poquito tiempo. Y por supuesto, si no habéis visto la lista de reproducción de cómo ser youtuber, aquí arriba te la dejo. Suscríbete al canal, por supuesto, si has visto que este vídeo no es el típico de los hashtags, de la música en tendencia, etcétera, y has aprendido algo nuevo, pues suscríbete, aquí abajo lo dejo, y darle amor y cariño a este vídeo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao. Bla, 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 bla.